there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor Jimmy Dupree, Sean Murphy, Loren Larson, el doctor David Watts y nuestro invitado especial el día de hoy, que no es un extraño, Bob Cornell. Bob, usted estuvo con nosotros ¿cuántos años? 22 años. Yo sé que usted se veía muy santo. Bueno, solo un poco. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Cómo está su iglesia? La iglesia está muy bien. Y entiendo que ustedes acaban de comprar un edificio nuevo. Sí, señor. Acabamos de comprar una iglesia y un templo. Este domingo pasado, desde que grabamos eso, bueno, el edificio no es nuevo, pero es nuevo para nosotros y es un milagro que Dios hizo a nuestro favor para poder comprarlo. Hay otra iglesia que está ahí, van a salir, así que no puedo darles los detalles aún de dónde está porque no estamos ahí todavía. No está disponible aún. Pero sí, vamos a mudarnos, creo que en febrero del año que viene. Maravilloso, excelente, porque eso no es un lugar fácil para encontrar edificios, ¿cierto? No, mucha gente se está mudando para esa área de Nashville, así que el mercado de bienes raíces está muy activo, pero Dios hizo un milagro, así que ya es nuestro. Creo que dijo que ni siquiera lo pusieron en el mercado. Correcto. No voy a entrar en todos los detalles, pero fue la dirección del Señor completamente. Yo me puse en contacto con el único agente de bienes raíces que tenía el listado de esa iglesia. Ni siquiera entró al mercado antes de que nosotros pudimos enviar una oferta. Maravilloso, maravilloso. Estamos muy felices y alegres por ustedes. ¿Verdad? Gracias. Que sí? Y estoy orando para que para estas fechas el próximo año su problema sea de que es muy pequeña. Sí, así es. Ya tenemos la expansión en mente. Sí, listos para seguir adelante. Así es. Maravilloso, así es. maravilloso. Muy bien. Bueno, Bob, comenzaremos con el versículo 7 del gran capítulo 7 de Romanos. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. En el resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de velarse de los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. Ahora, detengámonos aquí un momento, por favor. Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? Porque siente como que ya lo ha dicho todo. Y la ley no es pecado, que es la próxima frase que se dice. Pero permítanme hacerles a ustedes, hermanos, esta pregunta. Si nosotros como creyentes tratamos de instituir una ley por nosotros mismos, pensando que eso nos ayudará a vencer el pecado, ¿no creen ustedes que eso sería pecado? Claro que sí. Tiene que ser así. Sí, amén. Estamos poniéndonos bajo atadura una vez más de lo que Cristo ya nos ha libertado. Bueno, doctor Dupree, ese es el problema con la mayoría de cristianos. Así es. No lo están haciendo de una manera maliciosa. No lo están haciendo por un espíritu de rebelión. Simplemente no saben, la mayoría. Así es. Y piensan que si yo ayuno 10 días, esto solucionará el problema. Si yo salgo a correr todas las mañanas 2 millas, bueno, y oro al estar orando, solucionará el problema. Pero no es así. Y usted está diciendo, y yo estoy de acuerdo con usted 100%, que poner nuestra fe y confianza en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado, el Espíritu Santo lo determina como pecado. Así es, correcto, sí, señor. Tiene que ser así. Es a lo que nos estábamos refiriendo anteriormente en el capítulo sobre el adulterio espiritual en Romanos 7. Es lo que hemos estado diciendo en las previas programaciones. Sí, el amén. creyente literalmente está inmersido o transformado
del gobierno de la ley al gobierno de la gracia. Algunos dirían, bueno, me está diciendo que el ayuno es pecado. No estamos diciendo eso. El ayuno no es pecado, es bíblico, si se hace correctamente. Correcto, pero si es un sustituto para la victoria sobre el pecado, entonces sí es una violación de la relación con Cristo, porque su relación con Cristo debe de ser empezada y sostenida por la fe y gracia. Ahora, mucha gente ayuna esperando acercarse más a Dios, lo cual es algo bueno. Y así serán ellos ayudados, fortalecidos y bendecidos al hacerlo. Pero yo diría que la mayoría piensa que esto les ayudará a vencer el pecado de alguna forma. Yo creo que eso se enseña ampliamente, de que si usted quiere vencer el pecado, ayune por esta cantidad de días. Y una vez más, estamos cambiando el proceso del nuevo pacto y estamos poniendo a la gente bajo un antiguo pacto, bajo esa mentalidad. En otras palabras, hay que trabajar para recompensa, trabaje para su victoria, y esa es una mentalidad del antiguo pacto y no estamos en ese pacto más. Nuestra fe debe de estar en Cristo, lo que Él ha hecho en la cruz, y eso entonces permite que el Espíritu Santo continuamente fluya en nuestras vidas. Yo creo que la mayoría de cristianos realmente no entienden cuán significativo y cuán importante la cruz de Cristo realmente es. Así es. No creo que tienen ellos la imagen entera. Pues dicen y saben que Jesucristo murió por ellos. Es un cliché y por supuesto es la declaración más grande y hermosa del mundo. Pero lo ven nada más así ligeramente, sin entender que todo lo que recibimos de Dios es hecho posible por la cruz. Y quiero decirlo otra vez. Toda cosa buena que nosotros como creyentes recibimos de Dios, sea lo que sea, cualquier tipo de bendición que sea, es hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó allí. Así es. Y estoy hablando de todo. Correcto. Y cuando usted lo pone en eso, bueno, cubre mucho territorio. Así es, y nosotros hemos sido liberados, y es lo que hemos estado estudiando por semanas, Romanos 7:4. Usted, yo y el panel hemos estado estudiando eso, que hemos sido liberados de la ley, libres de la ley en el cuerpo de Cristo. Así que la ley, una vez más, tenía un propósito específico. La mayoría de esta gente que está haciendo esto no están constituyéndolo o usar el ayuno o cualquier cosa, no están constituyendo eso como una ley. Bueno, no lo verían como una mentalidad de la ley, pero deben de verlo así. Si piensan, bueno, vamos a ver a las dos maneras de pensar de los dos pactos. Pablo dijo, o Moisés dijo en Deuteronomio 18, que el pacto que Moisés hizo con Dios y el pacto que Israel hizo era un pacto de obras, pero Pablo dice en Romanos 10 que el nuevo pacto es un pacto de fe. Así que todo es distinto en cuanto a cómo entramos al pacto y cómo mantenemos el pacto. Bueno, estos individuos que hacen esto, sé que leí en un libro y el hombre que lo escribió es un hombre piadoso, no es una persona turbia, es una persona piadosa y lo tengo en alta estima. Pero él puso en letras grandes en una de las páginas de su libro, si usted quiere victoria sobre el pecado, ayune, no sé qué tantos días puso allí, no recuerdo exactamente. Y yo no creo que él estaba concluyendo eso como que fuese parte del antiguo o nuevo pacto, simplemente que esto me dará la victoria. ¿Acaso no es cierto que la mayoría de los cristianos separan? Ciertamente creen en la cruz para la salvación, si son salvos. Sí, pero así es. cuando se trata de vivir una vida diaria para el Señor, ellos no saben qué hacer, así que lo único que saben qué hacer es volver a el patrón general de qué se supone que yo haga para vivir para Dios diariamente, lo cual es obras y ley. Sí, y nosotros cometemos el error. La iglesia moderna no sabe cómo vivir para Dios. Y no quiero ser sarcástico o sentirme como una persona santurrona, pero es la verdad. Sé que hubo un momento en mi vida. Yo era tan sincero ante el Señor como un ser humano puede llegar a ser.
Y yo pensé, si me levanto cada mañana al despertarme a la 1 de la mañana o a la medianoche o la hora que fuese, y orara una hora, y yo lo hice meses, digo meses, pero sé que fue mucho tiempo, casi al borde de llevarme un trastorno nervioso por falta de sueño para obtener la victoria sobre un problema. Y yo no sabía qué más hacer. La mayoría de los cristianos no saben Lo qué que más estamos hacer. enseñando sobre Jesucristo y el crucificado, sabía que Él murió por mí, pero no sabía que incluía la Así victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No lo sabía. Y la mayoría de cristianos hoy no lo saben. La mayoría de ellos creen de que se pagó la penalidad completa para el pecado, pero no tienen idea que también rompió el poder del pecado. Hay tanta falta de conocimiento que ni siquiera estoy seguro de que saben que rompió la pena del pecado. Algunos sí lo saben, por supuesto. Y yo creo que tal vez ellos sí puedan entender eso, pero hay un pasaje en Romanos capítulo 10 que tal vez debemos de verlo, Claro. si está bien con usted. Usted eso y sus notas, porque Pablo habla sobre Israel en Romanos capítulo 10, versículo 1. Y si podemos tal vez leerlo, si está bien con usted. Sí, Porque esto trata verdaderamente con lo que hemos Sí. estado hablando. 10.1. sí. Dave, por favor, lea eso. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Israel como nación no fue salva a pesar de su historia. ¡Qué acusación! Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Debiera leerse para Dios. Tenían un celo que tenía que ver con Dios como objeto. Mas no conforme a ciencia. Corresponde al tipo correcto del pleno conocimiento. Porque y usted tenía celo por Dios. Sí, amén. Y hay personas, y esas son las personas de las que estamos hablando, Sí. tienen ese celo para Dios, no son falsos, quieren lo que Dios quiere. Eso es lo que ayer en el programa pasado estaba hablando de nuestro diagrama de la vida cristiana derrotada. El enfoque sobre la vida cristiana en victoria, nuestro enfoque es Cristo, y en la vida cristiana derrotada el enfoque es el desempeño. Y el objeto de fe, yo pensaba y dije, bueno, hice la pregunta, ¿será posible que nuestro enfoque fue Cristo, pero nuestro objeto de fe se convirtió en nuestro desempeño? Y al discutir este tema y al discutir Romanos 7, si hacemos la ley o si nos ponemos nosotros mismos bajo la ley, entonces nuestro enfoque se convierte, nuestro desempeño se convierte en nuestro enfoque. No es Cristo, no es tener a Cristo como el enfoque. Y cada vez que no tenemos a Cristo como el enfoque, nuestro desempeño es nuestro enfoque. Y eso nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a vivir en pecado. Estaremos dominados bajo la ley y eso fue algo difícil para mí, creer en mi propia vida. Pensar, bueno, yo amo a Jesús, pero mi objeto de fe no era la cruz, sin embargo aún tenía a Jesús como el enfoque, pero dándome cuenta que no tenía a Jesús como el enfoque. Y la mayoría de cristianos no ven a Cristo como el vencedor del pecado, lo ven a Él como el Salvador. Él murió en la cruz Así del es. Calvario y hasta ahí llegan con eso. Correcto. Ven a Jesús como la propiciación del pecado, lo ven como el justificador, lo ven como aún nuestra expiación, pero no entienden cómo eso se relaciona a nuestra santificación y la idea de No eso. lo saben, porque no se predica, no se No enseña se predica. desde el púlpito. Entonces, es así que es cierto que la vida cristiana derrotada, lo que usted hizo, ese diagrama cuando nuestro enfoque está en nuestras obras o en nosotros mismos y no está en Cristo, ahí está en pantalla. El enfoque es las obras, el objeto de la fe es nuestro desempeño y si nuestras obras y nuestro desempeño, si ese es nuestro enfoque y objeto de fe, vamos a estar bajo el dominio del pecado, vamos a estar bajo el dominio de la ley. Porque el Espíritu Santo no va a hacer nada ni ayudarlos en esa situación, porque eso está ofendiendo a Cristo. Correcto, sí. Y Pérez lo llamó retrocediendo en el
tiempo de la salvación, hemos aceptado a Cristo, ahora queremos volver atrás y hacer estas obras para agradar a Dios y para vivir para Dios y tener victoria sobre el pecado, cuando eso no es como deben de ser las cosas. No son nuestras obras, sino el reposar en lo que Él ya ha hecho. ¿Cuántos cristianos están tan frustrados y están haciendo todo lo que saben hacer, tan fuerte como saben hacerlo, sin embargo, aún no tienen la victoria en su vida? Una vez más, los versículos que estamos leyendo en Romanos 10, si continúan leyendo, van a ver en el versículo 3 exactamente lo que ustedes están hablando, porque Israel hizo lo mismo. Muy bien, entonces, ¿cómo? En versículo 3. Adelante, leámoslo, por favor. Porque ignorando a la justicia de Dios. Representa la historia no solo de la Israel de antigüedad, sino también la de casi todo el mundo y para siempre. La justicia de Dios es la que Cristo proporciona y se recibe por medio de ejercer la fe en Él y lo que Él hizo en la cruz. Todo por nosotros. La ignorancia de Israel era voluntaria. Y procurando establecer la suya propia. El caso de cualquiera que intente establecer la justicia por cualquier método, además de la fe en Cristo y la cruz. No se han sometido o sujetado a la justicia de Dios. Y ese es el problema entero, ¿no? Sí, que no se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros no sabemos, no reconocemos los medios y la manera de Dios que suple esta justicia. Y aunque aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, que es muy importante, ese es el primer paso, debemos entender de que la justicia de Dios es revelada ahora sin la ley, sin esa mentalidad de ley. Solamente es disponible y todos los beneficios se llevan a cabo cuando nosotros como creyentes entendemos y nos sometemos, ahí está la palabra, nos sometemos al plan de Dios de fe en Cristo. ¿Por qué no explicamos el diagrama otra vez? Bien. Pónganlo en pantalla otra vez, por favor. Cuando nosotros diseñamos esto, lo llamamos la vida cristiana derrotada. Y esto es como la vida es bajo la ley o bajo el gobierno de la ley. El enfoque de la persona bajo la ley o bajo una mentalidad del gobierno de la ley se enfoca en las obras que se les dice que deben de hacer para ser aceptables en ese gobierno. El objeto de la fe es su desempeño. Bueno, si hago todo lo que me dicen que yo haga, que se supone que yo haga, entonces yo estoy bien delante de Dios. Eso es lo que le dicen. El problema es que la única fuente de poder para lograr esto es la voluntad propia. Y eso no es suficiente, no funciona. Cuando usted trata con el mundo espiritual, cuando trata con el pecado y ese intento de hacer fluir la justicia de Dios, la autovoluntad nunca va a ser Pónganlo suficiente. de vuelta en pantalla, por favor, déjenlo ahí unos momentos. Entonces, el resultado de una mentalidad enfocada en la ley y las obras, el objeto de la fe es mi desempeño y la fuente de poder soy yo, es inconsistencia y fracaso. Usted tal vez pueda hacer 1, 2 o 3, pero 5, 6, 7, 8, 9 y 10 van a surgir y usted va a fallar. No va a ser consistente en su intento de justicia porque usted no tiene la fuerza espiritual para lograrlo. Hermano Sogar, tenemos que reconocer eso. Sí, por favor, ahora regrese al original. Lo primero es titulado La vida victoriosa cristiana. Y esta es la vida que se vive bajo el gobierno de la gracia. Romanos 6:14, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un gobierno con medios y guías y normas. Y este gobierno, su enfoque tiene que estar en Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho. Y usted aprende de Él. Usted lo dijo anteriormente, la mayoría de la gente no ha aprendido lo que la cruz ha proveído. Pero un enfoque en Cristo y la cruz siempre resultará en que su objeto de fe sea moderado no en lo que usted hace, sino en lo que Cristo ha hecho. Por ejemplo, el estudio de Romanos capítulo 6 nos dice lo que Cristo ha hecho a nuestro favor y cuál es nuestra unión con Él, que ha suplido libertad de la naturaleza pecaminosa, libertad del dominio del pecado. Así que ahora mi fe
va a ser, el objeto de mi fe no está en mí, sino que está en la cruz. Y lo hermoso de vivir bajo el gobierno de la gracia es de que la nueva adición al plan de justicia de Dios es que el Espíritu Santo mora y cada cristiano, Eso en cada es, cristiano eso nacido es. de nuevo. Él, como usted ha dicho, él no va a glorificar al creyente que trata de adquirir la No. justicia. Él solamente glorifica a Cristo cuando usted se somete, se humilla y mantiene a Cristo como el objeto de su fe, quién Él es y lo que Él ha hecho. Ahora entonces el Espíritu Santo obrando dentro de usted está produciendo no solamente un testimonio de la obra de Dios, sino dándole gloria a Cristo diciendo, miren lo que Cristo ha suplido a la humanidad. Dave, por favor, la próxima frase, porque eso realmente es en lo que termina. No, y procurando. Bien, y procurando establecer la suya propia. Este es el problema con todos nosotros. Hemos tratado de establecer nuestra propia justicia, no le llamamos eso, no pensamos en eso, pero realmente eso es lo que está sucediendo. Bueno, si lo observamos y cuando observamos ese diagrama, parte de lo que la mayoría de los pentecostales, especialmente si son pentecostales tradicionales, verían esto y dirían, bueno, el objeto de mi fe es Jesús. Dicen lo correcto, pero ellos tratan de establecerlo de la manera de establecer su propia justicia. Cuando usted ve la fuente de poder, dicen, bueno, el Espíritu Santo está empoderado. Lo que han hecho es que no tienen el conocimiento correcto de dónde viene nuestra justicia. Doctor Dupree. Piensen que sí. Doctor Dupree, ¿que no hemos hecho eso todos nosotros? Todos lo hemos hecho. Es lo que quiero decir. Y a lo que usted está llegando es que muchos pentecostales dicen, bueno, yo tuve el bautismo del Espíritu Sí. Santo y eso enseña en Hechos 1:8 que enseña del poder. ¿Acaso no es eso lo que yo tengo? ¿Acaso no ese es el medio? Esas son las cartas que yo recibo. Hermano Swagger, soy salvo, lleno del Espíritu, amo a Dios. Sin embargo, no puedo obtener la victoria sobre lo que sea que digan. Y ese es el problema. Correcto. Pero ellos dicen, bueno, saben, miren, yo tengo todo lo que la palabra de Dios nos promete, pero no entienden lo que Jesús hizo en la cruz. Así es. Bueno, ellos piensan que por nuestras obras, como yo fui bautizado con el Espíritu Santo, hablo en lenguas, mi fuente de poder es el Espíritu Santo. Lo que están diciendo, Y el Señor no va a permitir eso. correcto, pero ellos no entienden que están confiando en sus propias obras, así que sí están confiando en sus obras. Bueno, una vez más, el Pentecostés y muchos de los creyentes carismáticos han puesto su fe en experiencias, en lo que Correcto. experimentamos, pero no han definido todo eso teológicamente correctamente. Y la manera de definir el bautismo en el Espíritu Santo realmente se regresa a los primeros días del Pentecostés en Estados Unidos y necesitaba quedarse ahí, pero primordialmente es para el servicio a Dios. Ese es el propósito real que puedo ver en la Escritura. Pero cuando tenemos el bautismo con el Espíritu Santo y llega a la vida y el corazón que jamás ha tenido una relación fuerte con el Espíritu Santo, en ocasiones podemos pensar que fue ese evento el que me trajo a mí la persona del Espíritu Santo y no entender teológicamente que la salvación es lo que me trajo a la persona del Espíritu Santo. Y la historia de todos son un poco, la historia es un poco diferente en cuanto al Espíritu Santo. Bob está aquí y a lo largo de los años yo he escuchado lo que él ha dicho acerca de su respuesta al bautismo y usted siempre ha dicho que cambió su vida. Claro que Hizo sí. todo lo que hizo que usted se enamorara más de Jesús. Bueno, el bautismo con el Espíritu Santo para mí verdaderamente sí me trajo un cambio radical a mi vida. Y usted me ha escuchado decirlo antes, pero antes de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, yo era como que Jesús era así de grande, pero después Jesús era así de grande. Así que eso va junto con lo que dijo Jesús acerca del ministerio del Espíritu Santo, que Él va a glorificar a Jesús. Así es.
Y eso fue, o es lo que sucede cuando la persona es bautizada con el Espíritu Santo, por lo menos esa fue mi experiencia. Jesús es mayor, es más grande, y así somos ese testigo porque tenemos tanto de Jesús adentro que no podemos evitar dejarlo salir. Pero esa fue mi experiencia. Pero he tratado con otros que su experiencia no era así. Sí, yo estoy sentado enseguida de usted y por eso es que siempre me encanta escuchar su historia porque nos dice que las experiencias y lo que hacen en la vida de la gente a veces difieren. Yo tuve una relación dinámica con el Espíritu Santo fue en los primeros 6 meses que fui salvo. El Espíritu Santo habló conmigo, hubo una liberación de drogas, alcohol y por supuesto saliendo de la basura en la que yo estaba, Jesús siempre estaba así de grande para mí y yo estaba enamorado de Él y yo recuerdo que conducía programas con usted probablemente hace 20 años sobre el Espíritu Santo y yo le decía a usted todas las cosas que Dios estaba haciendo por mí en esos primeros 6 meses y lo primero que usted me dijo fue, eso fue después de que usted fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y yo le dije a usted, no, fue después de ser salvo. Así que el punto es que la gente está en diferentes etapas en su experiencia cristiana y nosotros tenemos que permitir eso. Y si la experiencia de Bob fue Jesús se hizo más grande y ese fue el bautismo con el Espíritu Santo, entonces yo lo aplaudo, digo maravilloso, pero para mí fue el bautismo con el Espíritu Santo vino una semana antes de que Dios me llamara al ministerio completo y yo siempre comparaba todo eso con poder para el servicio, dirección, guía y poder para el servicio. Entonces sí hay un sentido en el que las experiencias nos ayudan a ser estar más familiarizados con la obra del Espíritu Santo en muchos aspectos y eso difiere. Pero como puedo ver yo el aspecto del testimonio, aún veo yo el bautismo probablemente como empoderamiento para el servicio para llevar a cabo una función, pero una vez más no quiero poner al Espíritu Santo en una caja. No se puede, no podemos hacer eso. El Espíritu Santo nos ha dado la victoria y el poder a millones de personas a lo largo de los años. Sí, así es, y a lo largo de los años yo he enseñado una clase llamada Características Pentecostales y siempre me he utilizado a mí y a Bob para mostrarle a la clase que puede ser un poco diferente y siempre yo le hacía la pregunta a los estudiantes, ¿qué sucedió cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo? Y a lo largo de un periodo de tiempo he recibido esa sección cruzada de que Jesús se hizo más grande o yo sentí el llamado al ministerio y para el servicio. Entonces, yo no quiero poner el Espíritu Santo en una caja, pero si pensamos que una experiencia, solo con una experiencia, es lo que causa que el Espíritu Santo consistentemente obre en nosotros y nos traiga victoria sobre el pecado, entonces tenemos que reanalizar nuestra teología, porque no es eso. Es la mente humilde y es la autonegación, es la fe en Jesús y lo que Él ha hecho, que con seguridad traerá un fluir constante de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir esta vida cristiana. Y hermano Swagger, estoy convencido de que es la misma idea que le ayudará al Espíritu Santo a ser un testigo y para ayudarnos con una unción para predicar. Esa misma base está allí. Y cuando yo pastoreé mi primera iglesia, tenía una dama muy piadosa que luchaba con el cigarrillo. Ella había fumado desde que era adolescente y estaba muy avergonzada por ello, se disculpaba. Llegaba a la iglesia y olía a cigarro. Nunca fumaba cuando estaba en la iglesia. ¿Y ella había recibido oración cuántas veces? Muchas veces, más de las que yo pueda contar, pero ella era llena del Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo, ella daba mensajes en lenguas, interpretación del mensaje en lenguas. Ella era una guerrera de oración, leía su Biblia, pero luchaba con eso en su vida y Dios aún la usó y aún... Sí, yo creo. Y ella fue bautizada y era piadosa, pero luchaba contra esa adicción. Ella no se excusaba, no le gustaba lo que hacía. Era un hábito, era una atadura que ella tenía. Pero nosotros no sabíamos en ese momento cómo verdaderamente enfatizar cómo este mensaje de la cruz puede liberarle a uno de esa atadura. Así que ella
ella era algo con lo que ella luchaba y decía, ¿cómo puedo ser bautizada en el Espíritu Santo y aún tener esta adicción? Ella era ese tipo de persona que trató todo lo que se podía tratar, todo tipo de ayuda contra la nicotina, receta médica. Era algo tan difícil para ella lograrlo, así que no estoy justificándolo, no estoy diciendo que era algo bueno. Ella tampoco lo justificaba. Pero no la condenaría. Pero no la condenaría. Yo sabía que ella legítimamente había sido bautizada en el Espíritu Santo, amaba al Señor, simplemente que luchaba con esto en su vida. Y yo creo que esa es la circunstancia donde se encuentra mucha gente dentro de la iglesia porque no saben cómo tratar con esto de ser libre de las ataduras correctamente. Sí, y la carta de Pablo, los Romanos, se trata de la justicia de Dios revelada. Cómo entramos a ella, cómo la mantenemos. Y hermano Swagger, tenemos que tal vez irnos a la pausa, pero el apóstol Pablo se enteró de la manera más fuerte de que uno no puede hacer las cosas con fuerza de voluntad para tener esa vida justa. Tiene que ser por la gracia de Dios. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Ya estamos de vuelta. Dave, creo que usted quería compartir algo. Sí, quería mencionar brevemente que el 31 de octubre es el aniversario 507 de la Reforma Protestante. Y de lo que estamos hablando hoy, Martín Lutero, en su ministerio como monje, uno de los versículos claves que cambió toda su vida era Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en él está la justicia de Dios revelada de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justificación por la fe es el principio de lo que causó que él retara la práctica de la venta de indulgencias, la práctica del Papa que tenía toda la autoridad y el concilio y que tenía el Papa autoridad igual a las Escrituras, y todo eso es Lutero, que reta la venta de indulgencias y dice, si el Papa puede perdonar el pecado, ¿por qué tiene que pagarse dinero para perdonarlo? ¿Por qué simplemente no lo hace? ¿Por qué tiene que vender indulgencias? Y claro que ellos estaban tratando de construir o edificar la Basílica de San Pedro, que fue la más grande, y empezó él a explicar lo que llama las 5 solas o los 5 puntos principales de las otras reformas, como sola fide en latín significa por fe únicamente, sola gracia que significa únicamente, solamente por la gracia, sola escritura que significa solamente por la escritura, sola Christus que significa solamente a través de Cristo, ley de gloria que significa para la gloria de Dios únicamente, que debemos de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios por Cristo y lo que Cristo hizo. Así que la idea de la justicia católica romana o la justicia que el sacerdote le da a través de los sacramentos, esa justicia, y Lutero rechazó eso y dijo, no vivimos de esa manera, sino vivimos bajo una justicia imputada. Jesucristo, que fue al Calvario a nuestro favor, y la manera que nosotros entramos a esta justicia de Dios es por fe, no por la iglesia, no por el Papa, no por los concilios. La autoridad última no es el Papa, sino que es la palabra escrita de Dios. Así que solamente quería mencionar de que en el 1517, el 31 de octubre, él clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia Kassel en Wittenberg, Alemania, y ahí fue el principio de la Reforma Protestante. Y no solamente fue un levantamiento religioso, sino un movimiento geopolítico que cambió al mundo entero, y le debemos esa deuda a Lutero, porque
por ese evento y las cosas que salieron de esa reforma protestante, porque si no hubiese sido por hombres como Lutero, no estaríamos aquí hoy. ¿No fue resistido por la Iglesia Católica bastante? Él fue confrontado y el Papa Leo X aborrecía a Lutero y envió a Lutero un edicto y le dijo: a menos de que tú te retractes, te vamos a quemar en el asta. Esa es una gran amenaza. Sí, una gran amenaza, y Lutero se paró con ese edicto oficial y lo quemó frente a todos en esa plaza. Así que él entonces en el 1521 lo compadecen entre los obispos y los principales que estaban ahí y dijeron: bueno, queremos que usted se retracte de esas 41 tesis de las 95 que escribió, y son puntos. Esas 95 tesis es la disputación de la venta de las indulgencias, y él trató con las indulgencias, con el purgatorio, con el Papa, con la autoridad del Papa, con la palabra de Dios. Todo eso, dijeron: queremos que usted se retracte de 41 de estos 95 puntos porque la manera como ataca al Papa. Y él dijo: deme la oportunidad de orar sobre esto y volveré el próximo día. Y dijo: volveré el próximo día y les daré mi respuesta. Así que su respuesta, cuando llegó el próximo día, él dijo: magistrado imperial, demandan una respuesta. Esto es simplemente, a menos de que yo sea convencido de error por el testimonio de las Escrituras, ya que no he puesto ninguna confianza sobre la autoridad del concilio, el Papa, ya que ellos han errado muy a menudo y se han contradicho por razones manifiestas. Estoy convencido por las Escrituras, a lo cual yo he apelado, y mi conciencia ha sido cautiva por la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que actuar en contra de la conciencia no está abierto para nosotros. En esto yo me paro firme, no puedo hacer más nada. Que Dios me ayude. Amén. Y eso fue el Martín Lutero en el 1521. Así que él estaba enfrentando ser quemado en el asta, pero dijo: no voy a retractarme porque estoy en lo correcto y que Dios me ayude. Y él tuvo mucho valor porque eso era lo que él estaba enfrentando. Quemaron a William Tyndale hasta 100 años antes de eso por traducir la Biblia al inglés. Así que a eso se enfrentaba Lutero en este momento. Así que quería hablar de esto. Lo que Lutero estaba luchando no es removido de donde estamos hoy. No está muy lejos de donde estamos hoy, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la autoridad que sea la palabra de Dios, la última autoridad, y la justicia de Dios que se ha dado y revelado a nosotros a través de la fe. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia Católica a Lutero hoy? Bueno, sé de alguien que yo enseño la historia y la reforma, la teología de la reforma, y que ellos enseñan eso, y me dijeron que estaba mal de que yo celebrase esto y que era mal que yo celebrase este evento, y porque yo me emociono tanto en la reforma del día 31 de octubre. Y dije: no estamos hablando de algo que la iglesia o el cuerpo de Cristo haya inventado, sino dos entidades que simplemente estaban un poco en desacuerdo, sino que el catolicismo romano no es el cristianismo bíblico. El catolicismo romano no es compatible con la palabra de Dios. Así que en este caso el esquema es bueno, pero la Iglesia Católica dice: oh no, tenemos que volver a unirnos y ser un solo cuerpo, pero no se puede, porque nosotros no le oramos a María, porque nosotros no le oramos a los santos, porque nosotros no seguimos esos sacramentos. Lutero dijo: hay 2 sacramentos de los 7 que necesitamos guardar, la Santa Cena y el bautismo en agua. Eso es todo. Quería deshacerse de lo demás. Y yo creo que él tenía la razón. Él quería volver a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Lo encarcelaron? Sí, de hecho, él pudo escapar. Él en el 1521, 4 años después de que él clavó las 95 tesis, tenía tanto apoyo de parte de apoyo del pueblo, que de hecho lo escondieron, y él vivió otros 20 años más después de esto. Se casó, no recuerdo cuántos, 10 o 11 hijos, y murió cuando tenía como 56 años de edad. Pero
él fue usado como la chispa que empezó esta ¿Permaneció en la protesta. iglesia católica? No, cuando Lutero murió, él estaba en su lecho de muerte y dijo, tengo consolación en saber que cuando yo llegue al cielo el Papa no estará ahí. Aún él atacó al Papa en su lecho de muerte. Y Leo, el Papa X, si hubiese podido matado a Lutero, lo hubiese hecho, pero creo que el Espíritu Santo lo guardó y lo guardó a salvo para este propósito por las cosas que él escribió. Lutero tradució la Biblia del alemán, así que para que el alemán común pudiese leerlo, porque la persona común no podía leer el latín y la masa se lleva a cabo en latín. Por eso es que es tan importante, porque estamos llevando estos Nuevos Testamentos en el Bibliatón en vietnamís y están siendo imprimidos. No podemos tomarlo a la ligera el tener una Biblia en nuestros idiomas. Gente como John Wycliffe, como William Tyndale, fueron quemados para poder traducir la Biblia en sus idiomas. Y Martín Lutero tuvo que esconderse porque tradujo la Biblia al alemán para que la persona común pudiese leerlo. Así que nosotros tenemos acceso, somos tan bendecidos en este país que tenemos acceso a la palabra de Dios digitalmente, copias, y hay mucha gente en este mundo que no tiene la Biblia en sus propios idiomas. Sí. No podemos tomarlo a la ligera. Así es, sí. Esa es la razón por qué yo creo que la Biblia de estudio del expositor atrae a aquellos que no tienen un doctorado como él lo tiene. Y al punto de poder entenderlo. El poner la Biblia en manos de la persona común, que puedan leerla, entenderla. Yo he estado en el ministerio ya, voy a cumplir 5 años, he sido bendecido de poder viajar un poco y he tenido a mucha gente que me ha dicho, yo fui salvo leyendo la Biblia de estudio del expositor, yo fui salvo mientras estaba en la cárcel leyendo la Biblia de estudio del expositor, alguien me regaló una Biblia de estudio del expositor. Es una herramienta tan importante y la traducción bíblica a la Biblia del expositor ahora está en español, está en ruso, está en vietnamita, en Alemán, francés, alemán, portugués. Esta es una de las cosas más importantes. Estamos comenzando con el lenguaje de Swahili. El Swahili, sí. Cory Barbier, que nos visitó unas semanas atrás, él está repartiendo o ha repartido ya 150,000 Biblias. Puede imaginar cómo Dios está usando ese tipo de distribución bíblica de 150,000 copias de la Biblia. Así que quería hablar de esto porque Lutero nunca había leído el Nuevo Testamento y él aborrecía a Dios porque él pensaba que nada de lo que él hiciera era suficiente. Él tenía problemas en sus intestinos, ansiedad, se golpeaba, él se hacía morir de hambre y un día le dijeron, ¿has leído el Nuevo Testamento? Él dijo no y empezó a leer a través de Gálatas y Romanos y es en Romanos 1:17 donde Pablo está citando esto y eso cambió todo su justificación por la fe. Y eso se convirtió en esa piedra angular de todo lo que él pudo hacer. Y lo digo cada año, y lo digo cuando doy mis lecciones, que Lutero no fue una persona perfecta. Hay partes de su vida y su legado que son un poco turbulentas cuando estudiamos la historia, pero, y no quiero ignorar eso, pero cuando se trata de empezar esa chispa que el 31 de octubre de 1517 cambió el mundo y aún estamos sobre ese fundamento que él dejó como la iglesia protestante. Saben, tan importante que la justificación por fe de los reformistas fue para la salvación, cuando nosotros de hecho tomamos los 4 textos que tratan con la justificación por fe, realmente tienen más que ver con la vida diaria de la persona, en Habacuc, Romanos 1, Gálatas y una vez más en Hebreos. Los justos por la fe vivirán, y si nosotros desglosamos eso, la persona justificada, aquella persona que haya aceptado a Cristo, debe vivir por fe. Entonces realmente tiene que ver más que nada con la relación activa con Dios. En Habacuc trató con gente que estaba esperando la liberación del cautiverio, y así sucesivamente. No tengo tiempo para entrar al texto, pero esto es lo que Pablo estaba presentando en el Nuevo Pacto.
que el justo, aquel que ha entrado en relación con Dios por fe, debe de andar y vivir por fe, y que esa fe debe estar en Cristo y en lo que Él ha hecho, y no en nosotros ni en nuestras obras. Y una vez más, cuando comenzamos Romanos 7, del 7 al 13, Pablo comienza a abrirnos su experiencia como un creyente nacido de nuevo, y en el último programa hablamos de los argumentos que se regresan y que se pueden tener en ambos lados, pero yo no tengo duda alguna, basándome en la gramática del texto, también como el contexto de Romanos 7, que estamos hablando de un hombre salvo que trató de vivir su experiencia cristiana obediente a la ley, y se enteró de que eso hizo lo contrario de lo que él quería ver que sucediera en su vida. Cuando él comenzó a estudiar la ley y dijo, yo la voy a guardar, él literalmente revive la naturaleza pecaminosa en él. La naturaleza pecaminosa vuelve a la vida y comienza su fuerza de corrupción y su dominio completamente otra vez. Entonces, ¿está diciendo usted que de alguna forma Pablo fue un Martín Lutero de sus días? Sí, yo lo diría, y aún así también podría decir yo que fue el que presentó el entendimiento del nuevo pacto a la primera iglesia del primer siglo. Fue al apóstol Pablo a quien Dios le dio la información basándose en lo que se escribió en el antiguo, y le dio la revelación trayéndolo al nuevo. Sabe, lo que los reformadores estaban enfrentando era la ignorancia en su día, porque Martín Lutero, cuando él empieza a enseñar la justificación por la fe, él, bueno, ya lo sabía, pero él se da cuenta de que la gente de su tiempo, especialmente en Europa y Alemania incluido, la gente era ignorante, no sabían, no tenían ningún entendimiento del verdadero evangelio. No, así es correcto. Pablo trató con esto en Romanos capítulo 10 con Israel. Israel era ignorante de la justicia de Dios. Y por causa de su ignorancia y verdaderamente por causa de su incredulidad, no se sometían a la justicia de Dios que había sido revelada a través de la cruz. En Romanos capítulo 7, Pablo trata con su propia ignorancia personal, que él era ignorante de la cruz como el medio, como el único medio de tener victoria sobre el pecado. Así que el problema de la ignorancia es un problema masivo, es un gran problema. Si no sabemos, no podemos vivir la verdad que no conocemos. Tienes la razón, sí. Y Jesús trató con eso en Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la verdad que no conocemos, no podemos vivirla. Así que lo que Martín Lutero y los reformistas, lo que ellos se dieron cuenta es, porque inicialmente estaban pensando, bueno, Martín Lutero estaba pensando, podemos reformar la Iglesia Católica Romana. Pero se dio cuenta que la Iglesia Católica Romana no podía ser reformada, porque especialmente la jerarquía, cuando escuchaban el evangelio que se explicaba a través de Martín Lutero y a través de otros, ellos a propósito rehusaron someterse a la justicia de Dios revelada a través de la cruz. Así que ellos, la gente pobre, la gente no educada, no alimentaba a sus hijos porque estaban pagando las indulgencias para sacar a sus seres amados del purgatorio, para sacar a sus seres amados de allí. Un hombre llamado Johann Tetzel, que estaba colectando a favor de Leo X, y Johann Tetzel era una persona un charlatán, era peor de lo peor. La gente se estaba muriendo de hambre, matando a sus hijos de hambre, y él explotaba su ignorancia. No, la misa era en latín y el sacerdote podía decir lo que ellos quisieran decir. Y miren, si usted no puede entender la Biblia, no puede aplicar la Biblia. Correcto. Y si la Biblia no está en su idioma, definitivamente no podrá aplicarse la Biblia. Así que Lutero llega y él estaba echando a perderles todo el teatrito a ellos. Estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo poder y seguidores. Y cada vez que cualquier persona llega y comienza a hacer problemas a la máquina religiosa, se mete con el bolsillo la persona. Eso es lo que estaba pasando. Estaban tratando de construir la Basílica de San Pedro y era el proyecto de iglesia más grande
Si nos fijamos en el costo en términos del dinero de hoy, serían cientos de millones de dólares lo que ellos construyeron. Así que estaban explotando a los pobres, usando a los analfabetas y literalmente la reforma protestante literalmente cambió a todo el mundo. Así es. Y Bob, usted ha estado pastoreando ya por 5 años Sí. la iglesia Covenant y usted está entrenando a su gente para que operen en fe y gracia. ¿Qué usted ha visto como el reto o el mayor reto para las congregaciones o personas que entran a la iglesia, tal vez que no saben o que usted ve como el obstáculo mayor para vencer como pastor? Bueno, personalmente en mi experiencia he visto el mayor obstáculo que es la ignorancia, el aspecto de ignorancia. Y no todos están de acuerdo. En una iglesia, la gente que entra por esa puerta, usted no tiene idea su trasfondo, de dónde vienen, qué creen, lo que no creen, qué ignoran, lo que no ignoran. Y creo que el problema mayor que he visto o el mayor obstáculo sería el obstáculo de la ignorancia, pero también el hacer que aquellos que entiendan la santificación, la cruz para la santificación y hacerlos entender que las disciplinas cristianas de las que hablamos son muy necesarias en nuestra vida, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la adoración, el dar, el testificar, todas esas cosas que se nos indica que hagamos, esas cosas no son una ley propiamente, nosotros podemos convertirlas en una ley, pero como Pablo trató con esto en Romanos 7, versículo 7 que leímos anteriormente, es la ley del pecado. No, Dios no lo quiera. Así que ese es uno de los obstáculos con los que yo he tenido que tratar como pastor. Aquellos que sí entienden la cruz para santificación, pero están en el proceso de su crecimiento, están aprendiendo que, bueno, el tener una vida de oración es algo bueno, es algo necesario. Sí, así es. El entrar en la palabra es algo bueno, es una obra, pero cuando está en el fundamento de mi dependencia de Cristo y lo que Él ha hecho, es algo tan necesario en nuestras vidas. Así que he tratado con eso y con el aspecto de la ignorancia de la gente que no sabe absolutamente para nada sobre esto. Y he visto cómo la gente ha llegado a entenderlo y es algo maravilloso cuando uno ve que la gente lo entiende y se da cuenta de que, bueno, ya esto fue pago. El precio ya fue pago por mi victoria sobre el pecado, para mi vida, todo. Todo lo que Dios tiene para mí, yo no tengo que ganármelo o lograrlo. Ya esto fue pago, así que yo puedo ahora simplemente descansar en Cristo. Hay dos problemas primordiales con la iglesia. Uno de ellos es ignorancia, como usted dijo, y el otro es incredulidad. La ignorancia puede lidiarse mucho más fácil que la incredulidad. Sí. Y la idea de que usted está enseñando algo que yo no sé, bueno, quiero que sepa usted que yo sé todo lo que tiene que saberse. Decirle a un predicador que él no sabe algo, bueno, ahí hay un gran problema en sus manos. Bueno, existe el aspecto también de el enfatizar la cruz, que los creyentes pueden tener este estilo de pensar. Yo personalmente no he tratado mucho con eso, pero sí he tratado con eso a través de los años en diferentes áreas con diferentes personas. Todos saben de la cruz. Ese tipo de mentalidad, cuando uno habla de la cruz, esto está hablando del evangelio, de lo que Cristo hizo. Dicen, ya sabemos de eso. Sí, un señor me escribió el otro día, me dijo, ¿para qué habla de la cruz? Ya sabemos todo acerca de eso. Correcto. Entonces, eso ahí es tan importante entender que si usted está sintonizando hoy y usted tiene esa manera de pensar, bueno, ya yo sé de esto, están hablando de algo que ya yo conozco, todos saben de eso. Esa es una señal de que usted verdaderamente no sabe como piensa que sabe. Así es. Y eso se aplica a la cruz, se aplica a la gracia, se aplica a la santidad de Dios, a su amor, se aplica a cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Si pensamos que ya lo sabemos, esa es una señal de que verdaderamente no lo sabemos. La cruz de Cristo es la obra más grande que se ha llegado a obrar. Más grande que aún la resurrección, porque no hubiera podido haber resurrección si no hubiera habido una cruz. Correcto, y la cruz es el fundamento.
hay más que aprender de la cruz de lo que tengamos tiempo en esta vida para enseñar, sí, y conocer, pero cada beneficio que trae a Cristo a nuestra vida, que trajo a Cristo a nuestra vida, se encuentra como resultado de lo que se hizo en el Calvario. Así que si sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces, como dijo Bob, podemos poner nuestra fe en eso, pero si rehusamos aprenderlo, si rehusamos estudiarlo, y yo creo que la mayoría de la gente entiende que Cristo pagó la penalidad por nuestros pecados. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Correcto, pero no sé si mucha gente verdaderamente entiende que el Calvario es donde el poder del pecado fue roto. No sí, creo que mucha gente entienda que la libertad del pecado... Jesús murió por mí, ese es el límite. Sí, no creo que mucha gente entienda eso, que el ser santificado significa ser libre del poder del pecado. Eso sucedió durante la salvación. Eso sucedió como resultado de mi unión con Cristo, el yo identificarme con Cristo, confiar en Él. Y en ese momento, no solamente yo fui libre del dominio del pecado, pero fui separado, apartado para Dios. Él no se aparta aquello que está atado al pecado. Él se aparta aquello que ha sido libre del pecado. Libre del pecado. Y eso es lo que hizo la cruz. Así que cuando hablamos de crecimiento progresivo, no estamos progresivamente derrotando el pecado en nuestra vida. Estamos progresando del fundamento de la verdad de que la cruz ya lo derrotó. Yo no tengo que ser abrumado. Usted llene el espacio en blanco por lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Pero el Espíritu Santo demanda una lealtad completa, demanda la lealtad completa a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Lo demanda, y nuestra fe, el pequeño diagrama que usted tiene en pantalla, o que teníamos en pantalla hace un momento, ese es el problema con la iglesia moderna. El problema de todos nosotros, hemos enfrentado a esto antes. Amén. Es la manera y el medio del nuevo pacto, hermano Swagger. No hay una docena de medios, solamente existe uno. Y esa es la manera y el medio de la fe. Se nos ha acabado el tiempo. Así es. Y les damos a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Quiero que le digan a otros acerca de la cadena. Y lo que estamos tratando de enseñar, tal vez lo estemos haciendo muy bien, tal vez lo estemos haciendo pobremente, pero sí sé que es lo que necesitan. Es lo que la iglesia necesita desesperadamente. Es lo que millones de cristianos necesitan. Y Pablo dijo, yo me he propuesto a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Esa es una gran declaración que vino de este hombre. Pero él sabía que era la única respuesta y la única solución. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Dios los ama y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.